Esta vez vamos a hablar sobre la virtud, vamos a hablar sobre la congruencia y vamos a hablar sobre lo que significa ser un educador. Desde tiempos antiguos, pues el educador ha sido considerado como esta figura que de manera necesaria tiene que ser virtuoso. No solamente aquel que es bueno y que es virtuoso puede enseñar la virtud. No se trata solamente de conocerla, tienes que ser ese ser virtuoso. Pero pues esto es problemático, no sé ustedes. Y no solamente problemático, también es irreal en la situación educativa en la que vivimos. Hay muchos maestros, pero ¿cuántos de estos maestros verdaderamente son virtuosos? ¿Cuántos consideran ustedes que son congruentes bajo esta moralidad medio ficticia del bien y del mal? Entonces, para nosotros que trabajamos en la educación y que somos educadores de todas estas diferentes maneras, pues nos tenemos que preguntar, pues uno, ¿qué es ser virtuoso? Dos, ¿tenemos que ser virtuosos para llevar a cabo un labor educativo? Y tres, sí, pues de hecho lo podemos hacer. Entonces, pues, ¿qué significa ser virtuosos? Pues el bien y el mal, pues es un constructo social. No existe tal cosa como un lugar donde nosotros podamos llegar y decir, eso es el bien, eso es lo que yo tengo que llevar a cabo. Pero sí tenemos un cierto tipo de acuerdos que tenemos entre nosotros que pues sí nos llevan a decir, no, bueno, esto es bueno, esto es malo y esto es lo que no debería de hacer un educador y esto es lo que sí debería de hacer un educador. Por ejemplo, pues consideramos que la violencia es mala, ¿no? La violencia no debería de ser algo que lleva a cabo un educador. Pero ¿qué violencias hemos vivido todos nosotros en nuestra vida educativa? Los maestros que nos gritan, maestros que son autoritarios, maestros que no nos escuchan, maestros que hablan por encima de nosotros, pues son tipos de violencia. Ahora, claramente hay otros tipos de violencia, ¿no? La violencia de abusos, la violencia física, la violencia por ejemplo, económica, maestros que no les importa salir con alumnas o ese tipo de cosas. Y esas cosas nos quedan claro a nosotros que pues está mal, ¿no? Está mal que un maestro salga con una alumna, está mal que incluso que la alumna busque al profesor, está mal que un maestro le pegue a un alumno. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Supongamos que yo soy un maestro de civismo y estoy dando una clase sobre el bien. Y parte de la conversación surge y decimos, no, bueno, es que drogarse es malo. Y todos llegamos al consenso de que sí, drogarse es malo. Pero yo en esta situación ficticia soy un maestro y soy alcohólico. Y el alcohol es una droga, ¿no? Pero yo llego con mis alumnos y les digo, no beban alcohol. Pero a mí me encanta el alcohol. Yo soy bebedor de alcohol todo el tiempo. Me fascina. A pesar de que no lo hago en el salón de clases. Entonces, ¿qué? ¿Lo que yo digo ya no tiene valor? Y la congruencia, pa. Y la congruencia. O un médico que te dice, no, es que si sigues fumando te va a dar cáncer, no deberías de fumar. Y luego sales del hospital y se está fumando un cigarro. De la preocupación. ¿Ustedes consideran que eso está mal? O sea, que está mal que estas figuras educadoras nos digan algo y hagan lo contrario. ¿Sí? Pues sí, porque es incongruente. Es incongruente. ¿Y qué tiene de malo la incongruencia? Pues de malo. O sea, pero si tú le pides a alguien que te está dando un conocimiento que también lo haga, estás como exigiendo que sea verdad siempre, ¿no? Y estás negando el problema que están tocando de fondo. Está negando el problema que están tocando de fondo. O sea, que existe el alcoholismo, que existe la no salud, lo que sea. Entonces, más bien estás pidiendo que te hagan una ilusión y que te hagan un mundo perfecto a que te enseñen algo, ¿no? Claro. Y también, hablamos de la congruencia y la importancia de la congruencia, ¿no? Va ligada hacia la virtud. Cada quien tiene sus diferentes definiciones de virtud, pero todos podemos estar de acuerdo que si alguien cree en algo, pues debería de actuar hacia ese algo.
Pero ¿cuál es la realidad? Todos aquí somos humanos y por lo tanto somos imperfectos y caemos en autoengaños, caemos en irracionalidades, caemos en incongruencias. Pero por lo tanto, ¿significa que entonces no deberíamos de ser educadores? Pero si el educador solamente es aquella persona virtuosa, congruente, pues entonces no nos dediquemos a la educación. Somos incapaces de llevar a cabo ese labor maravilloso de transformar a la persona en ser siempre congruente. Pues más bien, o sea, sí puedes ser educador, pero sí respetando un poco esa lógica o esa congruencia, ¿no? No sé, sabes que yo estoy enseñando matemáticas, obviamente tengo que saber matemáticas para enseñarte, o sabes que yo sé, Okay. Más que nada tener la experiencia de haber vivido y obviamente en ese haber vivido, pues haber cometido ciertos errores, ¿no? Pero ahí haber aprendido de ellos para tú enseñárselo, en este caso, a los alumnos. Claro, digo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? O sea, el labor del educador es siempre presentar la mejor cara. En la antigua Grecia, ¿no? Platón hasta cierto punto decía eso, ¿no? Decía, incluso si tú no eres el ser más virtuoso, debes de aparentarlo porque es lo que tú estás enseñando, ¿no? La hipocresía educativa. Ahora, estamos hablando mucho de educadores, pero esto también se traduce a figuras de autoridad y figuras de liderazgo principalmente. Lo vemos en nuestros políticos, por ejemplo. Políticos que dicen, debemos de luchar por el bien y son corruptos, pues de repente ese político desaparece. O un ejemplo muy claro, soy feminista, pero violento a las mujeres. Digo que soy algo, pero no lo soy, entonces hay un gran problema ahí. Problemas que cada uno de nosotros nos tenemos que enfrentar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo digo, soy el líder de este equipo y yo los trato a todos por igual, pero la verdad es que Rom es mi favorito? Sabía. Y voy a hacer pequeñas cosas, pero Rom va a salir al aire y todos ustedes van a saber que es mi favorito, a pesar de que yo digo que todos son iguales. Ahora, hay muchas personas que dicen, no, bueno, entonces, mientras yo esté en esta figura de autoridad, enfrente del grupo, enfrente de estas personas, sigo esta serie de valores congruentes. Pero si luego ya no estoy con ellos y nadie me está viendo, entonces ya puedo ser un poco más flojo. Supongamos que soy una persona que tiene una empresa de sustentabilidad. Y yo le enseño a todos a ser sustentable. Y cuando ellos me ven, siempre utilizo ropa hecha por gente que recibe un buen pago. Me muevo siempre en transporte público, como comida orgánica, bla, 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 bla. Y llego a mi casa y abro unos gansitos y me los como y me tomo una coca y prendo la tele y dejo prendidas todas las luces. Pues hay un problema ahí, ¿no? Problema que no deberíamos de ejemplificar. Porque la labor del educador es demostrar que aquello que enseñamos es posible. Si nosotros decimos, esto es posible, pero nosotros no lo practicamos, entonces todo lo que dijimos, pues deja de tener valor. La hipocresía la consideramos como algo malo, pero no tiene por qué ser algo malo. Supongamos que Ron me cae muy mal, ¿eh? Y yo lo odio, lo detesto, no lo aguanto, pero siempre que lo veo le digo, hola Ron, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y si alguien me pregunta, oye, ¿qué tal te cae Ron? Yo les voy a decir, muy bien, la neta. A pesar de que, pues, lo odio, lo detesto, no lo aguanto. ¿Está mal hacer eso? Ya ser tolerante, ¿no? No tanto hipócrita. Bueno, creo que eres tolerante en el momento en el que si estás trabajando con él o algo, pues estás trabajando. Pero ya en el momento de que alguien te pregunta que si te cae bien y tú dices que sí, cuando realmente tu sentimiento es totalmente otro. Bueno, eso pero ya también es si esa hipócrita. persona está de frente, pues... Supongamos que no está de frente. pues entonces sí lo hago, ¿no? No, pero hipócrita es más bien cuando te cae mal, pero lo empiezas a tratar bien porque quieres conseguir algo, ¿no? No, eso es conveniencia, ¿no? No, bueno, no sé.
Creo que no importa, ¿no? O sea, al fin y al cabo yo tengo un sentimiento y si fuera 100% congruente debería de actuar con ese sentimiento, ¿no? No significa que voy a tratar mal a Rom, pero no voy a llegar y decir, oye, hola Rom, me caes muy bien. Pues sí, porque Ron puede creer que sí te cae muy bien y decir, ay no, yo a Ron se le cae increíble, qué buen amigo, pero pues no es cierto. Pero ¿quién va a saber que no es cierto? Solo yo. Entonces, la hipocresía está bien siempre y cuando sea interna. Es lo mismo con el labor del educador. Está bien ser incongruente siempre y cuando sea una incongruencia interna que nadie más va a saber, porque entonces no importa. No importa si me cae mal Rom, porque la realidad es que yo lo trato bien, lo trato como si me cayera bien, a pesar de que no me cae bien. O no importa que a mí me guste fumar mucho, pero si no lo hago, a pesar de que me gusta mucho, pues no importa. Bueno, entonces hablamos de virtud, hablamos de congruencia, hablamos de hipocresía y hablamos de la importancia de cómo el líder tiene que, hasta su máxima capacidad, llevar a cabo sus ideales. Es importantísimo. Bueno, no solamente el líder, todas las personas deberían de serlo. Pero el líder, al ser una figura que pues lidera, pues tiene mayor responsabilidad.